En el episodio anterior te contábamos el inicio del narcoestado en juicio, crímenes reales de la política hondureña. El 15 de febrero de 2022, menos de un mes después de la toma de posesión de la presidenta electa Xiomara Castro en una residencia lujosa de Tegucigalpa, Juan Orlando Hernández fue capturado por las autoridades hondureñas a petición de los Estados Unidos. El 13 de abril, el gobierno de Honduras dio por terminado el trámite de extradición y el 21 de abril de 2022, el expresidente fue entregado a las autoridades estadounidenses. Juan Orlando Hernández fue mencionado en dos juicios importantes que se llevaron a cabo en el Distrito Sur de Nueva York: el de su hermano, el exdiputado Antonio Tony Hernández, y en el del narcotraficante Giovanni Fuentes. 10 años antes, Juan Orlando Hernández viajaba a Miami junto con su entonces padrino político, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, para negociar el tratado de extradición con Honduras, una pieza clave en la guerra contra el narco, la llave que abrió la caja de Pandora en donde ambos están atrapados ahora. A Lobo Sosa se le menciona en repetidas ocasiones en los juicios de Nueva York, pero sigue sin ser extraditado, y Juan Orlando Hernández, quien ahora está en una cárcel de Nueva York. Hernández era el testigo CC4 mencionado en el juicio contra Giovanni Fuentes. Durante la reunión con CC4, Fuentes Ramírez aceptó rendir cuentas al hermano de CC4, el narco Tony Hernández, y trabajar con CC4 y Tony para importar cocaína a los Estados Unidos, dice uno de los requerimientos fiscales en el caso de Fuentes. Fue en esa reunión que Juan Orlando Hernández supuestamente pronunció esa famosa frase que sobrecogió al gran vecino del norte: "Shove the drugs right up the noses of the gringos". Vamos a llenar de drogas las narices de los gringos. Sin embargo, Fuentes Ramírez no fue el único narco que negociaba y sobornaba a Juan Orlando Hernández. Presuntamente recibió también coimas de Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, del exalcalde del Paraíso, Ardón Soriano, e incluso del cártel de Sinaloa, que le pagaba supuestamente para proteger a sus aliados, los hermanos Valle Valle. El dinero servía para las campañas del Partido Nacional y a cambio les filtraba información confidencial. Les prometía no ser investigados y, sobre todo, no ser extraditados. Al final, él era el hombre más poderoso de Honduras, o al menos eso creía él. El caso de Juan Orlando Hernández es la prueba de que la corrupción y el crimen organizado habían carcomido las más altas esferas del poder. Pero en Honduras, toda la institucionalidad estaba podrida. Y lo que dijo el juez Castel en la condena a Tony Hernández retumbó en muchos: tráfico de drogas patrocinado por el Estado. Eso es lo que hay en Honduras. Retumbó sobre todo en muchos que habíamos escuchado eso antes. Lo había dicho el exasesor de la lucha contra el narcotráfico, Alfredo Landaverde, a quien le quitaron la vida después de denunciar, o los jóvenes que llenaron de grafitis muros y calles denunciando la narcodictadura. Lo dijeron muchos, algunos ya están muertos, otros huyeron, pero parecía no importar. Lo tenía que decir Estados Unidos. En el juicio de Tony Hernández trascendió información clave para entender la dinámica político-criminal en Honduras, de la que participó Juan Orlando Hernández. En 2013, Hernández ordenó a Ardón Soriano no buscar la reelección como alcalde del Paraíso, en Copán, porque su nombre sonaba demasiado en los medios de comunicación asociado al calificativo de narco. Y es que Ardón era un personaje. La alcaldía del polvoriento pueblo que gobernaba era una réplica del Capitolio de los Estados Unidos y tenía un helipuerto. Ardón Soriano fue una pieza clave para los Hernández. Su hermano Hugo fue el coordinador de la campaña del Partido Nacional en Tegucigalpa, nombrado por Juan Orlando Hernández. Y además su dinero fue a dar a su campaña en ambos periodos presidenciales. También el alcalde le presentó a Joaquín Guzmán, alias El Chapo Guzmán, a Tony Hernández. El entonces capo del cártel de Sinaloa ofreció $1 millón para la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández, a cambio de la protección de sus cargamentos de cocaína que transitaban por Honduras y de la garantía que sus aliados Ardón Soriano y los Valle Valle no iban a ser extraditados. La historia no salió como lo prometieron. En 2014, las autoridades policiales hondureñas, bajo el mando del general Ramón Savillón, detuvieron a los hermanos Valle Valle.
y los extraditaron a los Estados Unidos. Fue un golpe duro para el cártel mexicano del Chapo, que trabajaba con los Valle en la frontera con Guatemala. La versión de los Hernández, esa traición fue un acto de venganza tras un supuesto intento de asesinato en contra del presidente Juan Orlando Hernández. Igualmente, el policía a cargo, Savillón, tuvo que huir del país porque él hizo su trabajo sin saber nada de los tratos entre Juan Orlando y los Valle. En 2015, Ardón Soriano confesó a Juan Orlando Hernández que el cártel de Sinaloa estaba ejerciendo mucha presión a causa de la extradición de los Valle, ya que habían pagado $1 millón específicamente para su protección. La respuesta de Hernández fue tajante. El presidente contestó que él no tenía ninguna obligación con nadie y que podía devolverles el dinero si el Chapo así lo deseaba. Así se asoma la figura de un hombre soberbio que se atrevió a desafiar al mismo Chapo Guzmán, el más famoso narcotraficante mexicano, actualmente encarcelado en una prisión de alta seguridad en los Estados Unidos tras su extradición y condena a cadena perpetua. ¿Compartirán Juan Orlando Hernández y el Chapo el mismo destino finalmente? La Fiscalía solicitó al juez Kevin Castel admitir como testigos del juicio contra Juan Orlando Hernández a CW3, identificado como Fabio Lobo, el hijo de quien una vez fue su padrino político, Porfirio Lobo Sosa. También a Chan Monroy, un ex narco guatemalteco, y a 2 ex miembros del cártel de Sinaloa, CW2 y CW4, cuyos testimonios buscan probar vínculos entre los Valle y el ex jefe de la policía, Juan Carlos el Tigre Bonilla, quien fue director de la policía e iba a ser juzgado junto con Juan Orlando Hernández. Bonilla se declaró culpable de traficar drogas a solo 7 días antes de que comenzara el juicio. En el próximo episodio hablaremos de los que abrieron la caja de Pandora, 2 colaboradores eficaces de la justicia estadounidense, cuyos testimonios hicieron temblar a muchos que terminaron en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Los Cachiros, los hermanos Rivera Maradiaga.